Soy Mario Jimeno, baterista de la ciudad de La Plata, y voy a hacer una breve reseña de mi carrera de tantos años, desde el año 65 aproximadamente, 64. Hay que saber, para ver la explosión de lo que se llamó música beat en principio, porque no era rock, era música beat, por lo menos en La Plata, ¿no? ¿De dónde veníamos antes con la música? Los que éramos pibes, que teníamos 13, 14, con los primeros temas de los Beatles, de los Rolling Stones, antes que eso de Chubby Checker, mucha música italiana, que eran cantantes con orquestas, y en La Plata, a nivel musical, fue una explosión con un grupo que se llamó, que fueron los Beatles de La Plata, en su momento, fueron los Clusters, The Cluster 4. Después grabaron y se pasaron a llamar Dinamita, porque eso pasaba, vos tenías un nombre, ibas a las grabadoras a Buenos Aires y decías, bueno, está bien, vas a ser artista, entre comillas, del sello, pero ese nombre no va. Y te cambiaban el nombre. Y bueno, ellos fueron los primeros, después los Strawberry, después nosotros, que nos llamábamos Patas Peludas. ¿Y cómo era la Ciudad de La Plata? La Ciudad de La Plata, el país en general, el mundo, eran blanco y negro. Es algo muy difícil de entender ahora. Eran blanco y negro, con zapatos, con pantalón de gabardina, corbata. Y si vos ves fotos de los primeros Rolling Stones, de los primeros Beatles, también tocaban con muy británicos, con saquitos y corbatitas, ¿viste? Después se enloquecieron, ¿viste? Pero al principio era así. Y acá la música se escuchaba, ya te digo, había muchos bailes. Antes de los boliches, ¿no? Famosos boliches, había muchos bailes, se tocaba mucho en los bailes. Y en los bailes había una orquesta típica, que sea tango, una orquesta que se llamaba la jazz, o la característica, que tocaba de todo, no era que hacían jazz, eran músicos de jazz que tocaban de todo. Y los nuevos, que éramos nosotros, que hacíamos música beat. Yo no sé cómo llegó a través de fanzines, revistas, cosas en la radio, que no existía la FM, era todo AM. En la AM pasaban algunas cosas de los más conocidos, por ejemplo de los Beatles o de los Rolling Stones. Me acuerdo que había 2 o 3 disquerías acá en La Plata, Paleo, otra Tesler, que estaba en 51 y 8, donde tenían pequeñas cabinas donde vos, éramos pibes, acordate, 14 años, 13, 14, 15, íbamos a escuchar, so pretexto de ir a comprar un disco simple imaginemos, de los Beatles, el último de los Beatles, y lo escuchábamos y lo gastábamos una vez, 2 veces, 3 veces. Y ahí a veces nos enteraban de que había otras cosas nuevas, otros discos de otros músicos, ¿no? Y así, bueno, así, qué sé yo. No había, en televisión no se veía esto, digamos, no había redes, por supuesto. Así que medio de boca en boca, fue una movida muy... gente que viajaba, amigos que viajaban afuera y que traían discos de otros lados, incluso de Brasil se editaban cosas que acá no. Y los gastábamos los discos y la información que traían los discos atrás, los long play, a los que nos interesaba mucho la música, ya empezamos a leer este músico, tocó con el otro, después empezaron a aparecer más discos y le seguían la trayectoria a través de esa información.
Y después las revistitas como apareció Pin Up, Pelo, qué sé yo, y otras que hubo, pero ya posteriores. Pete Townshend de los Who rompía las guitarras y nosotros acá nos volvíamos locos. Acá conseguir instrumentos, mira, te cuento una, por ejemplo, que me pasó a mí. Yo tenía, mi primera batería fue una batería que se llama con medidas bastardas, porque no eran las medidas convencionales, porque se emparchaba con parches de cuero. Esa fue mi primera batería, que era del padre de un amigo, y no me preguntes cómo la compramos, porque yo no laburaba nada, sería con los vueltos del almacén, viste, que le compramos la batería. Y la novedad, cuando este amigo, que trabajaba en lo del Gordo Colombo, vino un día con un parche plástico. Fue una cosa terrible. Ya ahí los fabricantes de baterías tuvieron que empezar a normalizar las medidas, porque, por ejemplo, un parche de tambor de 14 pulgadas, que ese parche de tambor tiene que ir en cualquier tambor de cualquier marca. Bueno, Coco Langoni, que es un amigo que vive ahora en Valle del Mar, que trabajaba en el Gordo Colombo, me prestaba los viernes un platillo inglés Super Synth de 20 o 21 pulgadas, que era un ride, un platillo de acompañamiento, y la pareja de Charleston, el de hi-hat. Yo tocaba el fin de semana y el lunes se lo iba a devolver. Así todos los fines de semana. O sea, yo no tenía guitarra, salvo alguno que viajara, una Dimi, una Frati, ni hablar, una Fender, una Telecaster. Bueno, era una cosa. Eso te estoy hablando de los fines de los 60 o mediados de los 60 hasta principios de los 70. Equipos, lo mismo. Nosotros teníamos en esa época unos equipos fabricados acá, que eran muy buenos equipos, Fada. Otra vez fuimos a la fábrica de Robertone en Buenos Aires, que eran muy conocidos los equipos Robertone. El Flaco Spinetta tocaba con Robertone. Era una casa, un antro, que era una casa antigua, hecha mierda, que tenía equipos desarmados por todos lados, a medio armar y qué sé yo. Ahí salían los equipos Robertone. Y bueno, después los que viajaron, por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo siempre Sky Bellinson de Los Redondos, que había viajó a Europa, estuvo en el Mayo francés en el 68, qué sé yo. Bueno, tenían un billete, viajaron y se trajeron equipos Marshall. Bueno, y también información. Ya la información, no sé cómo, pero la información viajaba, ¿viste? El Gordo Colombo, un grandísimo amigo, muy amado por mí, un pionero. Tocó batería y después se dedicó empezó a fabricar en el taller acá en Tolosa, no en el taller que todo el mundo conoce, sino un taller que tenía en la casa de la suegra, en la calle 528 bis, entre 4 y 5. En el fondo, en el galponcito, empezó a hacer cascos con este amigo que te digo, con Coco Langoni. Y un pionero, realmente el tipo un pionero, porque de la nada él hacía todo, desde, qué sé yo, el diseño de las torres, mandar a la fundición, cromadores, hacer los cascos, comprar la madera, curvarlos y aprender cómo hacerlo, ¿no? Tipo muy hábil, realmente un capo. Mi batería es una Colosmo del año 71 o 72, no recuerdo bien. Y yo creo que esa movida aprendió en La Plata, básicamente por eso. Y más allá de los grupos que en esa época habían, ya te dije, los Clusters, los Strohers, Patas Peludas. Un poco después Liverpool, primero se llamó Mezcladora de Cemento, donde yo también toqué.
había un montón de grupos que no eran tan del centro, sino más de las afueras de La Plata. O sea, era algo que se estaba gestando, ya se estaban empezando a tocar por todos lados. Y se armaron cantidad de grupos. Ya en los 70, 71, 72, había infinidad de grupos, cada uno haciendo su onda. La mayoría hacían covers en inglés. Hacíamos covers en inglés. Después, así como novedad, que eran adelantados, bueno, los famosos, bueno, primero Los Gatos, Almendra, Manal, Box Day, y después muchos otros grupos, pero estaba todo muy mezclado. Por ejemplo, acá era muy común en las fiestas del jockey que se hacían, nosotros hemos compartido escenario con Almendra, por ejemplo. Sí, claro, nosotros hacíamos temas en inglés, versiones de Creedence, de los Beatles o de los Kings o de quien fuera, y ellos ya venían con temas de castellano, temas de Pototo, ¿viste? Eran unos adelantados realmente, ¿no? Venían de otra movida, una movida más evolucionada, ¿no? Como que estuvieran más cerca mentalmente de los centros neurálgicos donde se cocinaba todo a nivel mundial. Y también en el tema de los instrumentos, ¿no? Acá en La Plata, de alguna manera, estando tan cerca, a 60 kilómetros de Buenos Aires, pero estábamos tan lejos. Buenos Aires es un embudo, entonces teníamos que terminar sí o sí para mostrar lo que vos hacías a una agencia, algún productor de la compañía, para que el tema era ir a grabar algo, ¿viste? Que te vieran y que una compañía te firmara un contratito. Eso ocurrió durante mucho tiempo. Digamos, a nivel platense no había muchos que estuvieran en un nivel superlativo donde vos quisieras verte en ese espejo. Digamos que mirábamos para otro lado más que en La Plata. Por eso también de alguna manera nos hicimos solos. Cuando venía a tocar, por ejemplo, no sé, los In o Banana, grupos de muy diversa extracción, pero que muchos tenían muy buenos músicos, muchos eran músicos profesionales. Entonces yo me acuerdo estar en el borde del escenario de los clubes o lo que sea, así, apoyado así, clavado los ojos al baterista, y ahí aprendías cosas. Así aprendimos, escuchando discos y mirando al baterista cómo tocaba. Y sé que eso no pasó solamente en La Plata, porque leyendo revistas, por ejemplo, La Modern Drummer, en un reportaje que le hace a Bill Bruford, el baterista de Yes, por ejemplo, después de King Crimson, donde cuenta cosas con las cuales yo me identifico, desde la elección de los palillos, que decía que tocaba unos palillos que eran una banana, que a mí me pasaba, iba a buscar aquí la música del 755, 56, unos palillos no venían como ven ahora chequeados de a pares, que los pesan, ¿viste? Los miden con láser. No. Los palillos venían de a montones, así un regal tip con punta plástica, y yo los tiraba arriba del mostrador que era de vidrio así, y unos hacían ta, y de eso yo me elegía los dos que estaban más derechos, por ejemplo. Después Bill Bruford cuenta en La Modern Drummer que él empezó tocando, cosa que yo también sé sin saberlo, arriba de, no es que me quiera comparar con Bill Bruford, nada que ver, pero bueno, arriba de una tapa de un long play, escuchando en un modesto tocadiscos. Él escucharía en Inglaterra discos de jazz, ¿viste? Y viste que las tapas de los discos antiguos tenían un plástico, eran de cartón y tenían un plástico, y eso hacía las veces de bordona, ¿viste? Él tocaba ahí arriba, y a mí me pasaba lo mismo, ¿no?
Así que bueno, yo creo que hubo, así como en otras áreas hay, viste, un tipo inventa en Italia, qué sé yo, determinada cosa, la radiofonía, y a la vez otro lo está patentando en Nueva York, ¿viste? Esas cosas suceden. Entonces, a nivel musical yo creo que pasó lo mismo, con grandes diferencias, pero bueno, lo que se gestaba allá también se estaba gestando acá, en otro nivel, pero se estaba gestando acá. Y yo creo que el rock, lo que después a la postre terminó siendo el rock nacional, tiene una identidad muy particular. O sea, si vos lo comparás con rock mexicano, con rock español, con rock europeo en general, inglés en particular, norteamericano, no tiene nada que ver. O sea, tiene las mismas raíces, escuchamos las mismas cosas, pero el de acá tiene un algo especial que lo caracteriza, el de Argentina, ¿no? Y tiene algo de tango, tiene algo, qué sé yo, también tomando las mismas raíces, depende del contexto social a donde estés, y socioeconómico y sociocultural, digamos que cada uno hace su construcción de manera diferente, ¿no? Bueno es el brandy cuando el brandy es bueno. Shumir, aroma y sabor de singular personalidad. Lo elabora en San Juan, a través del tiempo, Santiago Graciña Limitada. Brandy Shumir. Yo empecé a tocar, no sé de dónde me vino el tema de la batería, no puedo decirte de dónde vino, pero fue una fascinación. Mira, recuerdo siempre que había en esas revistas Gente o 7 Días, que yo había una propaganda de toda una página a color de una bebida, un brandy, llamada Brandy Shumir. Me acuerdo siempre, me quedó tan grabado, Brandy Shumir. Y había un baterista tocando, que no sé quién era el baterista, como una propaganda de Benson & Hedges, que estaba, viste, medio con el cuello medio bien de músico, viste, medio desgastado, que sé yo, tocando la batería. Esa foto, esas baterías nacaradas, celeste o blanco, yo tuve celestes, o con un revestimiento de brocato y qué sé yo, más los cromados, los platillos, los palillos, los tambores, era una fascinación terrible. Quizás entró por ahí lo de la música. Pero yo me acuerdo, yo me emocionaba escuchando cosas que no tenían nada que ver con la música beat, por ejemplo, cuando yo empecé, desde la casa de mis viejos, los City Bell. El combinado con Ken Brown, yo escuchaba, te puedo decir, qué sé yo, desde Juan de Dios Filiberto, porque viste los discos, los viejos tenían un disco de tango, uno de folclore, qué sé yo, bueno. Folclore por ahí no mucha bola, pero Juan de Dios Filiberto, los Tubatango, Charles Aznavour, Ray Conniff, y de todo yo aprendía. Así se aprendía antes. Entonces, cuando vos tenías que salir a tocar, en los laburos que habían antes, vos tenías un entrenamiento previo auditivo, ¿no? Que sabías más o menos por dónde tenías que ir. Y el primer grupo lo formamos en el barrio, ahí en Citibel, ahí en la calle La Croce, donde habíamos 2 bateristas. Uno era Ricardo Franceschi, que era aquí le habíamos comprado al padre esa batería que se había hecho el padre, de media bastarda, con parche de cuero. Ese fue el primer grupo. Estaba Bocho Verona, Néstor Rosell, Juan Carlos Patané y yo. Ese fue el primer grupo. Tengo fotos. En un cumpleaños de 15, pero no desde ahora, esos cumpleaños que se hacían en el garaje, ¿viste? Después de ahí, un amigo que era de otra división, un año más grande que yo, salimos un sábado, habíamos pegado onda y salimos un sábado de una fiesta acá en Citibel. Y tocaba un grupo que hacían acústico. Y viendo el grupo, que se llamaba Unos Timoteos,
me dice, yo tengo un amigo que tiene una guitarra eléctrica. Vos fijate cómo era la conexión. Trajo una guitarra eléctrica de Estados Unidos. Bueno, lo tengo que conocer. Le digo, ¿por qué no armamos un grupo? Él no tocaba nada. Así empezamos. El grupo, que luego se llamó Patas Peludas. Después, cuando fuimos a grabar al sello DJ, que grabamos un disquito, nos cambiaron el nombre, nos pusieron Tabaco, porque todos fumábamos, entonces hay que buscar un nombre de Tabaco. Bueno, era Jorge Bosolo, Pío Rizzo, Pepe Aguiar, Carlitos Duló y yo. Ese fue el segundo grupo. Eso duró los 5 años o 6. Tocamos muchísimo en todos los boliches de la época. Chihuahua, Barravento, Caramba, en todos los clubes, el Jockey, qué sé yo, en clubes de regatas, todas las fiestas de carnaval que se hacían en los clubes, no parábamos de tocar. Después de eso, bueno, el grupo se disolvió y de ahí me fui a tocar, de ahí me vino a buscar Carlos Calandra, que tocaba con Carlos Rogati, Fernando Fava y Lucho Pesci para tocar en Sol de Papel, para probar, porque era un grupo acústico. Probamos la batería, quedó la batería. Eso duró un tiempo. Después de eso, un grupo Liverpool. Hubo una época que yo tocaba en 2 o 3 grupos. Uno con Carlitos Rodríguez. Tuvimos un grupo que se llamaba UM Banda, que duró poco tiempo también. Más allá de después de decidirme a tocar, ir a tocar por todos los cabarets de La Plata, donde me junté con músicos de jazz que eran más grandes que yo, y que ellos querían aprender la onda nueva, que ya no era beat, sino que había evolucionado. Y estaba evolucionando por al lado de la fusión del rock con el jazz rock y toda esa película, ¿no? Bueno, después de Liverpool, después hicimos Liverpool Soul Banda, que éramos 9 o 10. Hicimos una temporada de un mes en Buana, en Buenos Aires, que era uno de esos boliches top. Pero era un grupo que tenía guitarra, bajo, batería, un cantante, Gustavo Díaz cantaba, saxo alto, Santiago Bo, saxo alto, Lalo Garbarí de trompeta, Javier Alcuati trompeta y Guillermo Alcuati trombón. Y Oscar Rabagliati, que era de los Guaguacó, que ahora creo que todavía tocan los Guaguacó, en tumbadoras. Con Mario Serra empezamos a tocar juntos. Y él se fue a Buenos Aires porque estaba haciendo temporada en Buenos Aires. Y yo me quería enroscar en la movida y que yo quería conseguir un laburo. Yo no estaba tocando acá, allá, qué sé yo. Entonces me fui a Buenos Aires, agarré un bolso, unas pilchas, y él estaba con una pareja que tenía en un hotel, no sé, por ahí por el Abasto. Yo me fui a la pieza al lado, solo. Y en un momento cayó la ficha. Me dice, ¿por qué vamos? Estaba tocando en Buana en ese momento. Dice, mira, están los Plateros, que era un grupo vocal norteamericano, y necesitan baterista. Porque obviamente ellos viajan de Estados Unidos, por una cuestión presupuestaria, viajan sin músicos. A donde van consiguen músicos. Bueno, voy un domingo, hago la prueba, me tomo la prueba Cornell Brown, tipo bacanudo, divino, y me pasa varias cosas, varios yates, listo, quedé. Yo laburaba en el Ministerio en esa época de Bienestar Social, fui, saqué licencia al ministerio, me voy, ya estaba repodrido de estar ahí. A los 2 días me llaman a la casa de mis viejos para decirme que se pudrió la momia, ¿viste? Porque se pelearon entre ellos con el representante que tenía, que yo volvieron a Estados Unidos. No pasó nada, volví al ministerio. Pero estaba escrito que era para mí. Al año siguiente, un grupo de acá de La Plata, muy conocido, se llamaba Multiplus, y el baterista era Jorge Fraccione. Éramos amigos, qué sé yo, y ellos estaban haciendo temporada de Mar del Plata. Cayeron los Plateros de vuelta al año siguiente y ellos lo acompañaron un par de shows en Mar del Plata. Ahora, Jorge Fraccione trabajaba en la banda de policía como baterista, porque en la banda de policía de la provincia tenían, no sé ahora,
unos separadas, un trío, un cuarteto, unos que hacían tango, otros que hacían jazz, y tenían un servicio no sé dónde, y él no podía faltar. Entonces me manda a mí de cambio, como se decía antiguamente, me manda de cambio. Me manda de cambio, hacemos todo un fin de semana, ensayo, no con los plateros, ensayo con los músicos. Y cuando nos volvíamos, el guitarrista, y que era el arreglador y que hacía todos los arreglos para los plateros, era un uruguayo, Horacio Cordeiro, me dice, me dijo Brown, que el que me había tomado el año anterior la prueba en Buana, me dijo Brown que me des el teléfono. Bueno, el teléfono, chao, ¿viste? Una botella, un mensaje en una botella, message in a bottle, ¿viste? Mensaje al mar. Pasaron 15 días, ponele. Y por ahí me dice mi hija, Mario, te llama de Buenos Aires. Hola, flaco, ¿cómo te va? Soy Horacio. Horacio, de los plateros, ¿te acordás? ¿Si podés hacer temporada de Mar del Plata? Sí. Bueno, y hace una cosa. Agarrate las pilchas, agarrá la batería, andate a Buenos Aires, buscate un hotel que no valga más de tantos dólares por noche, anotaste el teléfono, cuando llegás y te instalás, llama a ese número. Bueno, me tomo un flete para llevar la batería, me voy a Buenos Aires, me instalo en un hotel en la Avenida de Mayo, llamo a tal número, digo en qué hotel estoy, pasaron 3 días. No venía nadie, dije, chavo, acá me quedé de seña. Al tercer día me llama de abajo del lobby y me dicen, señor Mario, sí, lo están buscando acá abajo, que yo, bueno, me pasaron a buscar temporada de Mar del Plata. Con los plateros. El solo anuncio de la actuación de los plateros en Córdoba ha creado el clima de un verdadero acontecimiento. A su arribo, la embajada es recibida en el aeródromo por conocidas figuras del ambiente artístico y numeroso público que dan cordial bienvenida a este conjunto ya mundialmente famoso. En una sala céntrica se presentan Mary Louise, revelación de Broadway, el mago del malabarismo Francis Brun. Finalmente los plateros, cuyas interpretaciones conocen el halago del éxito en el mundo entero, ponen la nota de color y alegría como solo ellos saben hacerlo. Después de ahí giras, estuvimos casi 2 años de gira y qué sé yo. Hicimos mucho, para mí fue muy importante, en ese momento yo tenía 27 años, televisión, televisión acá, televisión de Chile, la posibilidad de tocar con orquestas, Gran Rex. Bueno, después Howard Guyton, que era la primera voz, murió de un derrame cerebral y otra vez en la nada. Y después de eso, no me acuerdo que vino después de los plateros, me parece que vino, no sé, estuve varios años sin tocar. Después me vinieron a buscar de Billy Presta, un amigo que ya también viajó, baterista y guitarrista, muy bueno, muy buen tipo. Me pidió prestado los platillos que tenían un show. No los presto a nadie, pero estaban ahí los platillos, ¿viste? Sí, qué sé yo, fui. Me ofrecen tocar en Caballo Loco, una banda que era AC/DC, con temas propios. Toqué Caballo Loco. Bueno, después finitas colaboraciones con otros grupos, otras bandas, cosas que se armaban, se desarmaban. Bueno, qué sé yo, después de Caballo Loco vino Caballo Loco, un trío con Pablo Carrara y el Gordo Latorre que hicimos, se llamaba El Ducto. Después de eso Fahrenheit. Sí, Fahrenheit fue, pero Fahrenheit fue en el 81. Fahrenheit fue en el 81. Lo de Caballo Loco fue después de Fahrenheit. Fahrenheit fue en el 81. Después de eso, en el 81 yo me separé, dejé de tocar 10 años. Después vino Caballo Loco. Y después de eso,
El Ducto, y después del Ducto apareció Didi Ramón en La Plata, que buscaba un baterista. Y bueno, la flaca, escuchaba yo por Radio Universidad que buscaba un baterista, que se yo, la flaca me dice, vos vas a tocar con ese tipo. Hola, hola, hola. It's Didi Ramon. Hello for Rock Collection. A los 15 días me llamó Viviana, me dice, acá te dejaron una lista de temas. ¿Quién me dejó una lista de temas? No sé, un tipo, estaba con una piba que habla en inglés, yo no entendí mucho, qué sé yo. Me voy a Deco Music y había una lista de temas. I Wanna Be Sedated, Sheila is a Punk Rocker, Didi Ramón. Dice que mañana ensayan en tal lado. Así fue la película. Es más larga la historia. Hay un amigo de Luciano, de mi hijo también, el Ochin, que también participó, porque también hubo una ida y vuelta, que sí, que no, que sí, que no se daba. Y bueno, finalmente fui a ensayar. Lo primero que le dije es que yo no podía tocar los temas a esa velocidad. Él me dijo, no, tranquilo, porque yo tampoco los quiero tocar a esa velocidad. Y aparte vamos a hacer otro tema, muchos temas de Rhythm and Blues, de Chuck Berry, ¿viste? Bueno, como que estaba queriendo volver a sus raíces, ¿no? Bueno, con Didi hicimos un solo show, en realidad. La experiencia fue muy, para mí, enriquecedora, porque después iba a casa todos los días, se mudó a un hotel a la vuelta de casa, hablábamos un montón en inglés, de lo cual yo entendía el 70%, o a veces menos. Bueno, en fin, en un momento decidió irse a Estados Unidos. Y yo decido formar una banda que finalmente se llamó, le puse yo el nombre Unterlinden, una U con diéresis, que es en alemán, que es sería Unterlinden, que quiere decir bajo los tilos. Tiene un sentido el nombre. El nombre es que los tilos originales de La Plata, cuando se creó la ciudad de La Plata, cuando se fundó, son originarios de Berlín. Después de la Primera Guerra, Berlín necesitaba repoblación de tilos, y los tilos que ellos habían mandado a La Plata o que habían traído para La Plata, había un vivero detrás del Colegio Nacional. Vinieron a buscar esos tilos y a mí la historia me pareció que era más que interesante, entonces la banda se llamó Unterlinden, que quiere decir bajo tilos, ¿no? La avenida principal de Berlín se llama Avenida Unter den Linden. Bueno, entonces convoco a un amigo, Jorge Dacín, que había estado por entrar en Fahrenheit, que trae un guitarrista amigo de él, Nacho Escarcela. La flaca pululaba por ahí, pero no quería empezar a tocar. Empezaba a hacer covers de Rush y de Focus y qué sé yo, hasta que en un momento digo, che, ¿por qué no hacemos algo nuestro? Vamos a empezar, no, pero lo hacemos para joder, no queremos hacer nada en serio. Y un día Nacho trajo un tema viejo de él, de otra banda. Lo reformulamos al tema y quedó el primer tema de la banda. Entonces yo lo convoco a Roberto Medina, que era el violinista de Elixir de Pasión.
Y ahí se queda conformado la primera formación de Unter Linden, con la cual grabamos 2 discos, uno en vivo, acá en el teatro, en 43, 78, y 2 discos con producción propia, en lo de Alfredo Calvelo, Citibel.